Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, tengo un ligero jaleo montado aquí en la mesa, y es que he recopilado algunas fotos que se me han quedado sin documentar y he sacado unos cuantos papeles por ahí que tenía abandonados que llevo muchísimo tiempo queriendo usar, y esa es la excusa. Voy a utilizar todos los papeles que tengo. Algunos no me gustan mucho, pero vamos a hacer que me gusten al menos un poquito más. También voy a utilizar este stack de hojas de October Afternoon que me mandó la maravillosa Bev. Voy a colocar alguna de las hojas y también quiero utilizar alguno de estos recortes de tela que también me envió Beverly. Como veis, los papeles que tengo son muy diversos, son de colecciones de hace muchísimos años y que simplemente están en la caja muertos de risa. Entonces la idea es coger un montón de papeles que en teoría no voy a utilizar y utilizarlos. El primer paso es conseguir que todos los papeles tengan más o menos la medida adecuada para entrar dentro de mi diario. Esta, como veis, es una factura antigua, esto es un trozo de una revista, pero que por un lado tenía esas hojas así muy bonitas, así que lo guardé. Como veis, son todo tipo de papeles que uno guarda con la intención de usarlos, pero que luego al final no se utilizan. Pero en el vídeo de hoy la misión es utilizarlos, si no todos, la gran mayoría. Este papel que me veis coger aquí es el ejemplo perfecto de los papeles que guardo y que no sé cómo utilizar. Pertenece a una colección súper antigua de Dear Lizzy, algunos la reconoceréis. Y bueno, el lado de los lunares pues tira que va, pero el otro lado con los números pues como que va a ser que no. Entonces lo que voy a hacer es cubrir por completo la otra parte. Aquí es donde voy a aprovechar para meter las fotos que tengo más grandes. Así ya sé que tapo ese estampado que no me gusta y a la vez ya estoy metiendo las fotos dentro del diario. La idea también es, algunos de estos papeles que estoy pegando, es pasarlos después por la máquina de coser. Por eso, como en este caso pongo una ligera tira de pegamento, lo suficiente como para sujetarlo mientras lo paso por la máquina de coser. Como veis, aquí ya está cosido. Lo mismo va a suceder con el resto de papeles. La gran mayoría los voy a reforzar cosiéndolos. Como veis, este es el otro lado del papel que también quiero cubrir por completo. En este caso, además voy a utilizar otra hoja que tampoco me gusta mucho, la verdad, ninguno de los dos lados, pero uno de ellos es color naranja y ya sabéis cuál es mi problema con el color naranja. También quizás os habréis dado cuenta que en la hoja de los números le falta un trocito que en su día recortaría para utilizarlo, pero no pasa nada porque como vamos a pegar más elementos por un lado y por el otro, al final lo voy a terminar tapando. Para esta página de October Afternoon, que es tan preciosa y viene ya prácticamente terminada, lo único que voy a hacer es, voy a doblarla para conseguir el tamaño que necesito para mi diario. Voy a pegar una fotografía y
realmente un poco más voy a añadir. Únicamente quería darle un poco más de color porque eran todos los tonos así como muy flojitos. Entonces voy a añadir un trocito de tela de esta que me encanta, creo que es probablemente mi preferida. Entonces he cortado un trocito que lo voy a pasar por la máquina, le pongo un poquito de pegamento para que me lo sujete, para que no se me mueva a la hora de coserlo, pero realmente lo que va a hacer que se sujete va a ser la costura. En este caso también voy a utilizar una fotografía grande para tapar esta parte de la hoja que es como de anclas, que no me pega nada para esta estación, pero me sobresalía la imagen, la fotografía por encima, pero en este caso no la podía cortar como lo hice anteriormente con las flores. Así que en la parte que se iba a ver por el otro lado, simplemente pegué otro de esos recortes que tenía y que no sabía en qué iba a utilizar, pues le encontré un uso. Es lo bueno de sacar todos estos papeles y limitarte a utilizar los papeles que tienes encima de la mesa. Sabes que tienes 30, 40 piezas, pero que eso es lo que puedes utilizar, que no vas a ir a la caja a sacar más papeles. Entonces es como si te las tuvieras que ingeniar para que cuadrasen, para que coordinasen, y vaya que si lo consigues. O sea, al final se hace y a mí, por ejemplo, no sé a vosotras, pero a mí me da al final una sensación de satisfacción increíble porque me siento muy bien utilizando los recortes, que los llamamos recortes como que es algo así que no queremos, pero realmente es la esencia de esto que hacemos. Y aquí me veis utilizar por primera vez esta preciosísima washi tape que me he comprado, es nueva de esta colección del 2019 y me tiene completamente loca. Para esta fotografía de Cali, que está en la cama, voy a utilizar este papel que es de Acción de Gracias, pero que bueno, que aquí tampoco tiene mucho sentido. Y diréis, pero si es naranja, sí, pero es el típico naranja que sí que puedo utilizarlo porque tiene como mucho amarillo y sí que me gusta meterlo en mis páginas. Me provoca muchísima risa esta foto porque de verdad no sé qué tienen los perros con las camas. Para estas dos fotos voy a utilizar uno de estos bolsillos, digamos, de estos álbumes que imagino que tendréis todos en casa. A mí estos me costaban como 75 céntimos hace 1000 años y los utilizo para incorporar bolsillos a las páginas, porque ya está hecho, tan sencillo como eso, lo coso y ya se me quedaría hecho el bolsillo.
Aquí voy a utilizar otra washi tape que es la nueva adquisición. He adquirido estas dos, la anterior de las flores y esta. Esta tiene así como un aire místico que me encanta. Tiene árboles, unicornios. Yo no soy una persona de unicornios, pero no sé, me gustan muchísimo los tonos que han conseguido. Y estas dos son las dos nuevas adquisiciones de MT. Ya os digo que son de la nueva colección de otoño de 2019. Así que si os gustan, id a por ellas rápido porque creo que están volando. En estas hojas de revista lo que realmente voy a querer hacer va a ser escribir. Entonces lo que necesito es un espacio para escribir. Y he encontrado este trocito que es la otra mitad de la factura que ya había pegado en una página anterior y voy a pegarlo para poder escribir. No sé si os estáis dando cuenta, pero cada vez hay menos papeles en la mesa. Esa sensación es increíble porque empiezas como con muchísimo material y lo comienzas a transformar en algo realmente útil, como son las páginas del diario. Y es que de verdad, si no habéis hecho nunca este ejercicio así de coger unos cuantos elementos, ponerlos en la mesa y forzaros a trabajar con esos elementos, os aconsejo muchísimo que lo hagáis porque ya veréis que lo vais a disfrutar, pero muchísimo, muchísimo. Pues ahora que de momento ya tengo todas las fotos que tenía pensado incorporar están dentro de las hojas, ya me vais a ver pues escribir un poco la historia. Ayer escribí simplemente lo que sentía ayer, que era lo que mientras estaba haciendo el diario lo escribí. Me vais a ver pues poniendo las fechas, algunos adornitos, algunas pegatinas, pero ya para ir terminando las páginas que están terminadas. Hay otras que se me van a quedar, digamos, vacías, pero que rápidamente, muy rápidamente, seguro que estarán llenas de fotos y de recuerdos. Os comentaba antes la historia de los perros y las camas. No sé si a alguien más le habrá sucedido esto, supongo que sí. Siempre cuando vas a hacerte con un perro dices, vale, pero el perro nunca va a subirse a la cama. Eso lo dijimos la primera vez con el primer perro. Y aquí estoy contando esa historia precisamente, ¿no? El perro nunca se subirá a la cama. Y con esta ya son dos las que se están subiendo en la cama. Así que no sé cómo lo hacen, pero lo consiguen. Con esas caritas es que no se les puede decir que no a nada. Pues como veis, yo ya doy por terminadas todas estas fotografías, están documentadas, la gran mayoría de los papeles están utilizados y de verdad que es que me encanta. Estos proyectos son con los que más disfruto. A continuación viene el vídeo que subí anteriormente, que lo subí en inglés, pero esta vez está en castellano para las personas que me lo solicitaron. Así que yo ya, hojeando las páginas que he hecho, que me encantan, me despido de todos vosotros, os mando un abrazo muy fuerte y ya sabéis que como siempre nos vemos muy pronto. Este vídeo lo subí hace un par de días, lo que pasa es que lo subí en inglés porque es un reto que circula por YouTube y digamos que me nominó una chica que habla inglés y todo el mundo lo está haciendo en inglés y por eso entendí que lo tenía que hacer en inglés, pero preguntaba que si estabais interesadas en verlo. Digo interesadas porque yo creo que la gran mayoría de las personas que ven mi canal son mujeres, a lo mejor hay algún hombre por ahí, pero
no tengo constancia de ello. Así que bueno, como un par de personas me pidieron la versión en español, pues aquí está. La chica que me nominó, digamos, se llama... Esto va a ser peor que en la versión inglesa. Su nombre es algo así como Frokia y su canal es The Quiet Rebel. Pondré todos los enlaces en la caja de descripción, igual que estaba en la versión en inglés. Pues vamos con las preguntas. La primera sería, ¿cuál es tu nombre? Esa es muy sencillita porque lo conocéis por el nombre de mi canal. Me llamo Seila Toro. Y con esto llegamos a la pregunta número 2, que sería ¿cómo llegaste o por qué pusiste el nombre a tu canal? Pues bien, hace unos años mi canal se llamaba de una forma distinta. Se ha llamado Seila Studios, Seila Scraps, pero un día conocí a una persona que admiro muchísimo, su nombre es José Naranja. Supongo que la gran mayoría le conoceréis y le conocí en una exposición en Madrid. Entonces así hablando con él me preguntó que cómo me llamaba. Y le dije, pues me llamo Seila Toro. Y me dijo que le gustaba mucho la combinación que hacían esas dos palabras, nombres. Porque decía que claro, que Seila era tremendamente inglés y que Toro es muy español. O sea, no hay un apellido más español que Toro, ¿no? Bueno, puede ser un Sánchez, pero Toro es como muy simbólico español. Entonces desde ese momento mi canal se empezó a llamar como yo, Seila Toro. Esa es la historia. La pregunta número 3 es ¿cuáles son tus manualidades preferidas? Pues bueno, prácticamente todo lo que tenga que ver con el scrapbooking, pero hay una que es la que más satisfacción me da, que es la de encuadernar. Me encanta encuadernar. Si por mí fuera estaría encuadernando todo el día, pero claro, después hay que rellenar esos álbumes. Y realmente es que lo encuentro extremadamente satisfactorio. Me parece increíble cómo acumulando unas cuantas hojas puedes llegar a formar un libro. La pregunta número 4 es ¿cuáles son tus sitios preferidos para comprar lo que es el material? A mí me gusta ir mucho a lo que son las tiendas de segunda mano, rastrillos y cosas así. Pero sí que es verdad que en España la cosa está muy complicada porque es carísimo. Aquí valoramos mucho las cosas antiguas, entonces suelen ser muy caras y casi siempre aprovecho mis viajes a Francia para comprar allí las cosas que necesito. Luego lo que son los artículos de marca, como Maggie Holmes o Cray Paper o cualquiera de estas, los suelo comprar en las tiendas online. Compro básicamente en 4 tiendas online que están aquí en España. Y tengo poco más que decir porque esos son los sitios donde adquiero todos mis productos. La pregunta número 5 sería ¿cuáles son tus 5 canales, tu top 5 en canales de YouTube? Bueno, pues aquí básicamente voy a nombrar los canales que más me han inspirado. Sí que es verdad que hay algunos canales que no están muy activos, a lo mejor son más cuentas que tienen más imágenes en galerías o Instagram, pero me parece un buen momento para, digamos, dejar claro de dónde vienen mis inspiraciones y quiénes son las personas que me inspiran. En el número 1 me habéis oído este nombre decenas de veces. Es Mary-Ann Moss, su canal es Dispatch from LA y es la inventora de todo lo que estamos viendo, de todos los diarios, de todos los junk journals que estamos viendo hoy en día. Ella lo inventó todo hace como 10 años o cosas así y es una maravilla. O sea, para mí es la número 1. En el número 2 voy a poner, por supuesto, a José Naranja, porque es que es impresionante. O sea, su trabajo es que no te quita el aliento. Ves sus páginas y son de locura. En el número 3 voy a colocar la página de Ephemeras Vintage Garden, porque creo que su vídeo de encuadernación, uno que YouTube le borró, que llevaba muchísimo, un montón de millones de visualizaciones, si no recuerdo mal, fue el primer vídeo que vi de encuadernación. Luego ya después descubrí a Mary-Ann Moss, pero primero la descubrí a ella, por eso la doy el número 3. En el número 4 voy a poner a Emily Bloom, todo el mundo la conoce. Esta chica usa los papeles de pared más preciosos de toda la web, pues son una preciosidad. Y en el número 5 voy a colocar a Roxy Creations, que es una chica súper simpática.
Sube un montón de vídeos prácticamente a diario y la verdad es que me gusta ver mucho sus proyectos. Su estilo es muy distinto, pero las técnicas se pueden aplicar al estilo que tengamos cada uno. La pregunta número 6 es ¿cuál es tu color preferido? Bueno, esta pregunta es muy complicada porque para aquellas personas que me conocen lo saben que me apasiona el color. Me encantan todos los colores excepto el naranja real, el de la naranja la fruta. Ese no me gusta nada, pero un naranja antiguo sí que me gusta. Pero si solamente tengo que elegir un color, me quedaría con un color menta, así un verdoso, azuloso, ese sería. La pregunta número 7, ¿cuáles son mis herramientas preferidas? Mi herramienta preferida es la herramienta que utilizo para hacer los agujeros, lo que todo el mundo usa, la Crop-A-Dile, que yo siempre lo digo que lo malo de la Crop-A-Dile es que nada más que puedes hacer los agujeros en el borde de la página porque no tiene margen para meterlo dentro de una página, por ejemplo. Sin embargo, el mío lo puedo hacer en cualquier sitio, por eso me encanta. Que bueno, que realmente no es mío, se lo compró mi pareja, pero en el fondo era para regalármelo. Luego también me gusta muchísimo mi espátula con la que aplico el pegamento, me encanta. Y mi plegadora. La plegadora la uso muchísimo para el tema de encuadernar y es una herramienta básica. O sea, para mí yo creo que esas 3 herramientas son las que más me gustan porque son las que considero más básicas. Llegamos a la pregunta número 8. ¿De dónde viene tu pasión por las manualidades? Pues bueno, tengo que decir que soy la primera generación. Sí que es verdad que mi madre era costurera, sigue siéndolo, pero era como trabajo, no como hobby. Entonces, lo que sí que es una persona que guarda y colecciona absolutamente todo. Colecciona servilletas, azucarillos, vitolas, es que lo colecciona todo. Entonces, lo he visto yo siempre en casa y yo también he coleccionado de todo. Entonces, era cuestión de tiempo que el scrapbooking me encontrara. Y con esta respuesta llegamos a la pregunta número 9. ¿Cuándo empezaste a hacer esta manualidad? Yo voy a tomar esta pregunta como que es cuando empecé el scrapbooking. Que yo me considero que lo he estado haciendo incluso sin saber que lo estaba haciendo. Es algo muy básico realmente. Cuando era muy pequeñita me encantaba coleccionar los sobres y cartas, que las niñas pues lo cambiábamos luego las libretas, las hojitas de las libretas y lo íbamos cambiando todas estas hojas, que yo pensaba que todo esto lo había perdido y resultó pues el otro día en casa de mi madre, estaba haciendo limpieza en un armario y ahí encontré al fondo una caja que dije, ¿pero qué es esta caja? Y ahí estaban todos mis sobres y todas mis cartas y todas mis libretas, que tengo unas ganas loquísimas de meterlo dentro de mis diarios porque es una pena que estén guardados ahí y no hacen nada y ya sabéis que mejor dentro del diario. Entonces eso fue lo primero que empecé a hacer así relacionado con el papel, pero luego yo llevaba como una especie de cuadernillo en el que pegaba pues las fotos de los cantantes, las entradas de conciertos y demás, y me llevé este cuaderno cuando fui a Orlando, en Florida, en Estados Unidos, y cuando se lo enseñé a la familia me dijeron, eso es un scrapbooking. Y claro, yo no tenía ni idea de ese vocabulario, no lo había aprendido en el colegio ni nada. Y me explicaron lo que era un scrapbooking, me enseñaron, de hecho esta familia hacía scrapbooks y me enseñaron uno de sus libros y es que fue amor a primera vista. Y desde entonces me acuerdo que me llevaron, te vamos a llevar a una tienda y me llevaron a un Michaels, que es como una locura. Eso no lo conocemos en España, pero es absolutamente de locura. Y desde entonces pues es mi vida y es mi pasión. Con esto llegamos a la pregunta número 10. ¿Cuáles son tus manualidades preferidas de todas? A ver, es que yo hago muchísimas manualidades. Yo me considero a mí misma una persona muy manual. Me encanta hacer muchas cosas con las manos. Me gusta, pues aquí me estáis viendo pintar, encuadernar, me encanta coser, me encanta bordar. Todo lo que tenga que hacerse con las manos me gusta muchísimo. Entonces me considero, es que elegir uno solo, por eso el scrapbooking me gusta porque yo creo que engloba muchas cosas. Puedes coser, puedes dedicarte a hacer la portada con telas, puedes pintar, puedes colorear en sus páginas.
Me encanta la fotografía, entonces me permite también hacer fotos así como un poco más artísticas para meterlas en los álbumes o utilizarlas como fondos. Entonces es que digamos que es una manualidad muy completa, que no es solamente, pues si haces punto de cruz, pues es punto, no sé, yo la veo muy completa, a mí por lo menos, ¿qué voy a decir yo? A mí por lo menos me encanta y es la que más llena mis momentos y es la única que consigue que me evada por completo del mundo exterior. Y con esta última respuesta ya daría por terminadas todas las preguntas que tenía que responder. Mientras estaba hablando me habéis visto cómo coloreo este dibujo de unas rosas. Lo realmente maravilloso de este dibujo y lo que más me ha gustado es que estoy coloreando es una hoja normal, digamos una A4 de un folio normal de impresora, un papel normal, que lo teñí con té. Y como, no sé si os habéis dado cuenta, pero es que una vez que tiñes los papeles de té, ganan una textura maravillosa que los hace muchísimo más gruesos. Es como si ganaran en gramaje, que realmente no es así. Y me ha encantado, realmente es fantástico dibujar sobre... A ver, lógicamente no puedes meter mucha agua porque no es un papel de acuarela, pero la verdad es que el resultado me ha encantado y esta hoja va a ir directamente al álbum que estoy haciendo con mis fotos familiares. Así que, bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo al completo. Os mando un abrazo muy fuerte para todos y ya sabéis que nos vemos muy pronto.